Muy buenos días a todos y todos los hermanos aquí presentes, igualmente los que están conectados a través de la plataforma Zoom. Es un gusto y un placer una vez más estar aquí con ustedes y llevar estas palabras de este servicio dominical del día de hoy. El tema que compartiré con ustedes se llama la restauración tribal. Nosotros siempre hemos compartido, ¿verdad? Siempre estas palabras de la restauración, pero también casi a nivel de individuo. Pero nuestro trabajo hoy en día, en el cual nos encontramos, nuestro trabajo ya tiene que ser tribal. Restaurar a nuestra propia tribu. Esa sustancia que hoy en día nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Hoy en día tenemos que llevarla a cabo. Y es por eso que nuestra Madre Verdadera hoy en día, desde hace varios años, nos ha instado a que nos convirtamos en esos Mesías tribales celestiales. Pero también estas palabras no solamente han estado desde ahora, porque si nosotros en veces revisamos la Biblia, también hay ciertos versículos bíblicos que hablan de estas mismas palabras, la renovación, lo que es esta restauración. Pero no ha habido una explicación muy clara que hoy en día tenemos para poder entender el verdadero mensaje al cual Dios se refería a través de los santos y profetas que realmente estuvieron también dirigiendo Dios a través de ellos la providencia para llevar a cabo hasta hoy en día que se lleva esta sustancia. Porque siempre se ha creído de que es automáticamente y que se va a restablecer un nuevo cielo y una nueva tierra. Sin embargo, sabemos muy bien que eso no es así. Hay una responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir. Y es ese caminar, ese vivir, que nosotros tenemos que hacerlo día a día. Sabemos entonces, miramos que Dios lleva a cabo esa restauración. Lo que Dios está haciendo es restaurar, invirtiendo ese fracaso que se dio y para que el ser humano llegue a ese punto original con el cual Él crea este primer hombre y esta primera mujer. Es así donde Dios quiere y realmente espera, como nosotros hoy en día vivimos, que volvamos a ese punto original. Pero es a través de la restauración que vamos a llevar a cabo eso, no a través automáticamente que se va a establecer. Esa responsabilidad la tenemos nosotros que cumplir. Si nosotros miramos también, ¿verdad? Hay un hombre muy importante que se ha quedado para la historia y fue Jesús. Antes que él hubieron también muchas figuras donde el cual él desciende. Y eso nosotros lo podemos ver en Mateo 1:17. Dice las 14 generaciones donde el cual desciende Jesús. No es que Jesús es Dios mismo. No es eso, sino que Él desciende de este mismo linaje. Dios ha usado todas esas generaciones descendientes, ¿verdad? Todas estas figuras centrales descienden de ese mismo linaje. Simplemente es que han adquirido nuevos niveles restaurando para poder llevar a cabo esta misión. Pero en este pasaje bíblico de Mateo nos habla de 14 generaciones. Pero también tenemos que si nos centramos más en lo que es la historia, desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y de David en el exilio por lo que fueron llevados cautivos por Babilonia fueron 14 generaciones más. Entonces no solamente son 14 generaciones, mucho más todavía. Miramos entonces la cantidad de años y tiempo que se llevó Dios para poder llevar a cabo que naciera este hombre igual como el primero que Él creó, que fue Adán. Si nosotros miramos, Jesús dice que es el segundo Adán. Esa misma misión que tenía Adán tenía que cumplir Jesús para poder realizar el ideal que Dios pensaba establecer. Entonces el cumplimiento y el establecimiento que para establecer el reino de los cielos siempre se va a llevar a cabo a través de eso. Esa persona, de ese individuo que Dios tiene que ser obediente con lealtad y corazón, pero también unirse a Él. Jesús tenía esa misión, Él logra la unidad a nivel de individuo, pero Él no logra cumplir las otras dos bendiciones que se querían establecer, que era crecer, multiplicar y dominar. En ese sentido, pero no fue por Él, sino que porque el ser humano no cumplió con su parte de responsabilidad.
Ahora miramos nosotros, la madre dice que tenemos que cumplir con nuestra propia parte de responsabilidad. Y esa es la misión que hoy en día nosotros tenemos también en este caminar en estos días. Es por eso que hoy en día nos insta a que seamos purificados, que nos purifiquemos, dejemos esa vida que nosotros hemos tenido y damos inicio a una nueva vida, ¿verdad? De pureza. Y también Jesús mismo decía en su época, decía arrepentidos, que el reino de los cielos se acercaba, el reino de los cielos era Él. Pero tenemos que nosotros dejar esa vida que hemos tenido y dar inicio a una nueva, centrándonos con un modelaje que hoy en día tenemos en sustancias. Yo voy a compartir con ustedes algunos versículos bíblicos que realmente nos hablan de eso, ¿verdad? Miramos nosotros en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves? De antemano Dios preparó eso para poder llevar a cabo esta misión, pero realmente no se logró. Cuando viene Jesús, se logra y se establece, pero también miramos que no es de ese momento, de ese tiempo, cuando Jesús llega y comienza a dar estas nuevas palabras de sustancia, sino que fue de mucha más anticipación que Dios preparó para que se estableciera, ¿verdad? Y no se logró. Es por eso que 4000 años después miramos que se logra a través de Jesús, pero a nivel de individuo. Y hace falta cumplir. Por eso Jesús dice que en Apocalipsis 22:20 que Él tiene que venir de nuevo para sustancializar este ideal. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestros entendimientos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ves? Nosotros no tenemos esa verdaderamente renovación, y es por eso que tenemos que, en todo, aspectos, interna y externamente, en pensamiento y acciones, y en nuestra vida en sustancia, tenemos que caminar de acuerdo a esta armonía, dar y recibir, en unidad con este centro, que en el cual son nuestros padres verdaderos que hoy en día tenemos como injertación, que nosotros podemos hacerlo en nuestra vida diaria. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar la misericordia y hallar gracias para el oportuno socorro. ¿Ves? Una vez más que nosotros tenemos que dar inicio a esa nueva vida, el cual tenemos que acercarnos primero, sí. No viene que Dios solamente con participación, no solo viene solamente que nosotros ciertos días asistamos. Tenemos que estar constante, esa unidad con Él, para que nosotros recibamos esa fortaleza, esa fuerza interna y externamente, y poder cumplir con este propósito. Dios quiere darnos ese amor, ese corazón, también que estemos con Él, pero necesita que nuestra parte de responsabilidad, que podamos mantenernos conectados para poder recibir esa gracia que Dios nos quiere dar. Como hijos que somos, fuimos creados con todo su amor y su corazón. Entonces también nosotros tenemos que aportar como esos hijos hacia un Padre, que son nuestros padres verdaderos. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. No se renueva sino verdaderamente si nosotros no hacemos buenas acciones. Tenemos que renovarnos externamente, no solamente internamente. El espíritu crece, se renova a través de nuestras acciones, a través de la parte física, ¿verdad? Entonces, al recibir esos elementos de vida, es así como lleva a cabo un crecimiento también. Pero si nosotros no lo hacemos, el espíritu tampoco va a crecer, porque es a través de nuestro cuerpo físico donde nosotros podemos hacer crecer esa parte interna. Entonces, ese es el propósito y la vida que nosotros hoy tenemos que cumplir. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es así como nosotros podemos llevar a cabo, ¿verdad? Nuestra fe en unidad absoluta con el amor de nuestros padres, en unidad con ese corazón de lealtad, realizando este propósito nosotros, y esa fe vamos a poder alcanzar
ese verdaderamente socorro de Dios, pero también la victoria, ¿verdad?, que Dios espera de nosotros como sus hijos para este establecimiento. En primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A través de Jesús nosotros alcanzamos una resurrección, pero no en completa sustancia. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en Jesús y se une a Jesús puede tener una unidad con Él y llegar hasta ese nivel. Pero la sustancia que se debe establecer es aquí en la tierra, cumpliendo esas 3 bendiciones, lo cual Él no logra. Entonces, es por eso que Él dice que tiene que volver de nuevo. Pero si nosotros nos creemos de que solamente al estar uniéndonos a Jesús, a como se ha venido a través del cristianismo, nos va a hacer falta todavía sustancializar ese modelaje que hoy en día nosotros tenemos que hacerlo. Entonces podemos ver claramente de que todos estos versículos bíblicos que nosotros, estos que he mostrado, porque no son muchos que hay muchos versículos bíblicos que hay, nos ha hablado acerca de la renovación, pero no hemos tenido una explicación clara. ¿Cómo es que se llevaría esa restauración y cuál sería el resultado de esa restauración? Pero hoy en día sí, nosotros podemos verlo claramente, ¿verdad?, a través de este establecimiento que se ha llevado a cabo, por eso lo podemos entender. Pero durante estos tiempos atrás no se ha podido lograr entender claramente. Entonces yo ahora voy a compartir las palabras de nuestros padres que realmente habla de la sustancia y cuál es el proceso, el camino, ¿verdad?, que nosotros debemos de mantener para este cumplimiento. Los padres verdaderos explicaron que las familias bendecidas pueden entrar al reino de los cielos una vez que perfeccionen su Trinidad sobre al nivel familiar e ir sobre el establecimiento del fundamento de 4 posiciones con la familia de los padres verdaderos. ¿Ves? Entonces, aquí podemos ver claramente ese establecimiento. ¿Cómo es que podemos entrar? Si nosotros miramos, Jesús lo habló claro también. Cuando Él estuvo en la tierra, dijo Él al ladrón de la izquierda: hoy conmigo estarás en el paraíso, no en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él sabía muy bien de que no podía entrar, no se puede entrar al reino de los cielos solamente a través de esa Trinidad sustancial aquí en la tierra. Es así como se logra. Acordémonos, y el principio divino siempre explica de que Dios es origen, división y unión al mismo tiempo. La parte femenina está representando la parte femenina de Dios, la mujer, y la parte masculina es la parte masculina de Dios, el hombre. ¿Ves? Y ambas tienen que crecer, cada una cumpliendo con su responsabilidad, unirse con Él, y una vez que se unan con este centro, entonces sí, pueden recibir esa unidad. Y es aquí donde Dios se convierte en el centro de esa familia. Y no solamente de eso, a través de su descendencia. Ahí va Dios dando entendimiento, acciones, con todo tipo de esa sabiduría de Dios para el establecimiento y la expansión de este cielo. Es por eso que cada uno de nosotros tenemos que establecer el reino de los cielos a nivel de individuo, familia, tribu, nación y mundo. Pero también una familia es una pequeña unidad que representa la totalidad. ¿Por qué? Pero también esta pequeña familia, al cometer un error, es un error también de la totalidad. Porque así se dio en primera instancia. Cuando hay un error de una persona, eso se puede perdonar, pero cuando hay una familia ya no, porque ya viene a través de su linaje. Todo eso que estos dos desciende, este hijo recibe todos de sus padres. Y si cometen ese error los padres, entonces aquí es donde sus hijos también adquieren este mismo error. Y se expande que no este propósito original, sino el propósito que totalmente fuera de este principio debido a esta multiplicación.
Las familias bendecidas deben convertirse en tales antepasados. Tienen que ser el Mesías tribal para su tribu. Esto es algo que cada uno debe hacer. No piensen en otras cosas o traten de hacer cosas diferentes. Esto es lo que los miembros de la Iglesia de Unificación tienen que hacer. Nadie que haya recibido la bendición debe oponerse a esto. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos de entender. Siempre en vez de nosotros buscamos compañeros, es bueno tener, dice Padre, compañeros, sujeto y objeto. Cuando nosotros miramos las tribus que se han establecido, siempre has nombrado un líder. Siempre se ha nombrado un líder. Pero ¿cómo se gana ese líder, esa subjetividad? Porque él actúa como un sujeto dirigiendo a toda la tribu. Y todos le deben respeto. Todos le deben ese respeto a él. Eso se lo gana, dice, para a través de su corazón de lealtad que tiene, sinceridad. Es así como él se gana esa posición. Pero en veces, y eso lo podemos encontrar nosotros, en veces lo podemos ver hasta en las familias. Cuando realmente un ser humano quiere lograr esa posición sin tener ese corazón, no hay respeto hacia él. No tiene ese respeto. Mas, sin embargo, cuando una persona actúa con ese corazón de lealtad, sinceridad, siempre alguien lo va a elegir, siempre alguien lo va a proponer para que logre también él tener esa dirección hacia esta tribu. Confía en ellos, en que pueda lograr esta unidad y poder cumplir con lo que ellos esperan. Entonces podemos ver de que Dios desde un principio quería establecer eso, estableció una parte central, una figura central, Adán y Eva, para que establecer ese ojo principal, para que se estableciera, no solamente a través de su tribu, sino a nivel del mundo. Hoy en día nosotros estuviéramos reconociéndolo como un eje central, del cual Dios a través de eso podía llevar a cabo su ideal y por generaciones a nivel del mundo y también en el cosmos. Pero ahora nosotros somos los que estamos en esa posición. Ahorita no solamente existe una figura, sabemos varios y está regado por todo el mundo, donde el cual se vive de acuerdo a nuestro propio egocentrismo, no conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hoy en día que conocemos y sabemos esta dirección sustancial que Dios, nuestros padres han establecido, es nosotros entonces que tenemos que establecer esa Trinidad. De tener esa Trinidad con corazón de lealtad a Dios. Y es así como Dios va a reconocer, así como nuestros padres los ha reconocido como las figuras, este hombre y esta mujer, como su eje, de que pueden tener esa representación del cielo aquí en la tierra. Nosotros también podemos llevar a cabo eso, estableciendo esas trinidades, cumpliendo con nuestra propia parte de responsabilidad. Aquí es donde se cumple esa restauración y es aquí como también se convierten en antepasados. Porque no es que nosotros necesitamos vivir antes que la cual descendemos, sino es el punto original que en el cual Dios quiso establecer. Así es, por eso Jesús decía, antes que Abraham yo soy, pero no era que Jesús que vivía antes, sino es que Él cumple con el propósito original que Dios quería establecer desde un principio. Y esa interpretación no lo pudieron entender en ese tiempo el pueblo judaísmo. Por eso decía, ¿cómo es posible que tengas 30 años y voy a decir que eres más que Abraham, antes que Abraham? No es así, ellos pensaban de esa manera, porque su mente no les daba a poder entender a sus palabras de Jesús, en el cual Él quería que le entendieran. Entonces es así como nos convertimos en antepasado. Y esto es lo que Dios quería establecer entonces desde un principio. Es por eso que debemos convertirnos nosotros con el conocimiento que nosotros hoy hemos recibido a nivel de individuo y como familia, es establecer eso, convertirnos en antepasado de nuestros ancestros, ¿verdad? Debemos establecer el estándar por el cual Satanás debe reconocer que nosotros hemos amado a Caín tan profundamente como amamos a Abel. Solo entonces Satanás caerá. Por favor, no me representen solo de nombre, represéntenme con responsabilidad y corazón. En veces tenemos, como dice, tomar las cosas muy en serio nosotros en esta vida, ¿no? Porque de nada me sirve yo venir a ponerme aquí
hablar estas cosas y después ya estoy afuera, cuando ya salgo de aquí, estoy haciendo totalmente diferente. Esa sería una hipocresía que yo podía establecer si yo aquí comienzo a hablar todas estas palabras de nuestros padres, ¿verdad? Y después cuando ya salgo allá, ya comienzo a hacer otras cosas, fuera de lo que yo estaba anunciando aquí. Nuestra vida, nuestra responsabilidad que tenemos nosotros tiene que ser absoluta. Una vez que cumplamos, una vez que nuestros pasos los dirijamos hasta este centro, tenemos que estar siempre, siempre, siempre para cumplir esa responsabilidad. No podemos hacerlo nosotros solos, es por eso que necesita esa conexión. Nuestra madre también nos habla acerca del Chonchingwón y por eso lo ha establecido en todas las naciones, para que cada uno de nosotros podamos mostrar, podamos recibir, pero tenemos que ir con ese corazón de sinceridad. Hablar ante Hanel Pumunin, ante nuestros padres, ante Hyunjin y Shinjin y Demoni, que están ahí en ese centro que Dios ha establecido, ¿verdad? Si nosotros lo hacemos con el corazón, vamos a tener respuesta, pero allí se va a mostrar si verdaderamente lo hacemos con ese corazón de lealtad y fidelidad ante Dios. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que estamos lejos de Dios? Es algo muy importante que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Nosotros mismos tenemos que experimentar eso. El Padre hablaba también de eso. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros estamos lejos? ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos cerca de Él? ¿Cuánta fortuna celestial podemos dejar a nuestro descendiente? ¿Cuánta fortuna? Eso va dependiendo de mi forma de vivir. Dice, será decidido por cuánta devoción sincera y ofrecimiento como padres. No olvidemos que ellos descienden de nosotros, nuestros hijos, y es así conforme nuestra sinceridad y dedicación, es así como ellos van a recibir. ¿Cuál leales fuimos hacia nuestra nación y el mundo y hacia el cielo? ¿Con cuánta sinceridad ofrecimos devoción? ¿Con cuánto corazón de sinceridad hemos ofrecido ante el cielo? Es así como esos descendientes que descienden de ese linaje van a recibir esa fortuna celestial. Nosotros somos los principales de nuestra descendencia. Una vez que cortamos esto, tenemos que mantenernos firmes. No podemos apartarnos. Siempre tenemos que mantener haciendo lo mejor manera posible para alcanzar esa unidad. Y también sería para también ese bienestar de todos nuestros que descienden de nuestro linaje. Eso determinará la suerte de nuestro descendiente. Cuando actuemos con una mente egoísta, el cielo no estará de nuestro lado. Cuando actuemos con el fin de satisfacer nuestro deseo egoísta, Dios nunca estará de nuestro lado. Nuestra mente, nuestras acciones tienen que ser otra. No tienen que ser centrarme conmigo mismo. Cuando actuemos por el bien del mundo, la nación y las personas, Dios estará con nosotros. Por lo tanto, las familias bendecidas y todo aquel que conoce esta vida, el momento sustancial que hoy en día vivimos y que han recibido el mensaje que se está llevando a cabo, deben practicar el amor en el más alto nivel. En el más alto nivel es la práctica que nosotros tenemos que establecer. No a medio gas, no en cierto nivel. Lo más que podamos crecer, demostrar esa unidad con nuestros padres, con la unidad de Hanel Pumunin. Los padres verdaderos señalaron en particular que la era del establecimiento de la familia bendecida es la era de la responsabilidad. Es una vez más podemos ver, y la madre estuvo todo ahí hablando ahí en este Speak TV, que se mostró de la responsabilidad que nosotros tenemos. La madre dijo, esto significa que para que
una familia bendecida sea una con la familia de los padres verdaderos, la madre y los hijos, tienen que unirse. Los hermanos Caín y Abel deben unirse. Esa responsabilidad nosotros tenemos que cumplir, liberarnos de ese egocentrismo, de ese egoísmo, actuar con ese amor de Dios. A pesar de nuestras malas acciones que nosotros vivimos, Dios siempre nos ama. Dios siempre nos da todo lo que necesitamos. Y si tenemos que realmente mostrar ese verdadero corazón de hijo, tenemos que también nosotros avanzar hacia este nivel. Nunca podemos nosotros dudar que fuimos creados como templo de Dios, como casa de Dios, y alcanzar esa unidad para que Dios realmente se sienta feliz con ese amor de alegría como Padre. Nosotros realmente tenemos que convertirnos en esa casa, donde Él pueda morar dentro de nosotros, donde Él pueda sentirse feliz y recibir esa alegría, esa tristeza a través de nosotros mismos. Es así como Dios quiere, y cada uno de nosotros, a nivel de individuo, familia, tribu, nación y mundo. Es por eso que hoy en día nosotros la sustancia no la tenemos a nivel de solamente individuo, de mi familia. Tenemos que expandir más todavía, restaurar, vivamos con ese corazón de poder traerle a Dios todos los hijos que podamos. Hoy tenemos una misión muy fuerte nosotros, de poder lograr llevar alegría a nuestros padres y madres verdaderas, ¿verdad? Que está muy lento, en veces nos cuesta mucho avanzar. Pero nuestro corazón nunca debe de sentirse o pararse en esta misión que nosotros tenemos. Tenemos que luchar por esto. El hecho de que ustedes sean bendecidos, aquí está hablando ya de esa responsabilidad que nosotros tenemos, pero también esa gran bendición que nosotros recibimos de nuestros padres. Dice, el hecho de que ustedes sean bendecidos en la iglesia de unificación dice, nuestro linaje se ha cambiado. Nuestro linaje se ha cambiado. O sea que lo que fuimos, hemos sido ungidos. Ungidos nada más. Pero no quiere decir que hayamos cumplido completamente con el estándar. O sea que somos elegidos para poder lograr esa gran victoria. Pero ya depende de nosotros que avancemos para este cumplimiento. No es que los recibimos y ya cumplimos con ese estándar. No es así. Nosotros recibimos la unión de forma unción de forma condicional. Condicional. Esto significa que nosotros recibimos el linaje, la vida y el amor. Eso recibimos nosotros. Condicionalmente. Es por eso que debemos tomar esto muy en serio. Muy en serio. Entonces, hay mucho que recorrer. Hay mucho que cumplir. Y no es de solamente un tiempo, sino que nuestra vida tiene que estar. Aquí miramos también que sacó hijo que también mantuvo su vida durante 60 años sirviendo a la providencia. Nosotros, una vez que comentamos en esto, debemos mantenernos siempre. No podemos apartarnos. Después que hayamos transcurrido un poco de tiempo, si nosotros nos apartamos, perdemos todo. No podemos echar a perder esto. Es una gran era que vivimos nosotros, pero tenemos que mantenernos hasta el final. Aquel que persevera hasta el final, dice la Biblia, ese se salvará. Ese mantendrá y obtendrá gracias ante los ojos de Dios. Dios es misericordioso y amor. Por más que en vez de tengamos algunas debilidades,
Dios no nos va a sacar ni nos va a apartar. Simplemente es mantener siempre nuestra conexión, pero también no volver a actuar de la misma manera. Tal vez algún fallo que hemos tenido. Lo importante es no volver a cometer y poder pararme una vez más y continuar mi camino, que debo mantenerlo. Cuando una pareja llega a ser la familia, cuando una pareja llega a ser la familia, llega a ser una tribu, un pueblo, una nación, un mundo y el cosmos. Para eso está preparado. Una vez que recibe, se une y recibe la unción de la bendición. Ya él está con ese propósito de alcanzar este nivel. Familia, tribu, nación, mundo y el cosmos. Pero ese recorrido depende de estos dos que mantengan ese corazón de lealtad ante nuestros padres. Y podría establecer el reino de los cielos en la tierra a nivel de esa familia. Dios habita en el centro de esa unidad, de tanto padres absolutos, los cónyuges absolutos y los hermanos absolutos. Allí habita Dios. A través de eso, miramos si se expande y se mantiene firme con esa determinación de corazón, lealtad. Siempre Dios va a estar allí. A través de ese guía, porque estos mesías, estas parejas, son los que se encargan de mantener su modelaje, así como nuestros padres hoy en día sirven como modelaje ante nosotros. Nosotros también tenemos que convertirnos en esos modelajes de nuestra tribu, donde el cual ellos también tienen que seguir este modelaje y recibir esas enseñanzas, ¿verdad? Esta guía para que puedan mantenerse en esa unidad. Y también Dios va a estar allí, Dios no se va a apartar de ellos, porque es Dios mismo que también está guiando en pensamiento y acciones hacia sus descendientes. La base de la familia es como la base de un ejército conectada en una tribu, pueblo, nación, mundo, el cosmos. Y así es también el reino de los cielos. La base de la familia es el lugar donde se llevará a cabo el ideal de Dios. No hay otro lugar. No se establece automáticamente, no viene de arriba, sino que el reino de los cielos se construye. Es por eso que Jesús decía en su época, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Comienza con una semillita tan pequeña, pero cuando crece hasta las aves del cielo, nidan en ella. Lo mismo habló otra parábola acerca de la fermentación de la masa. En poco tiempo ya está fermentada toda la masa. Es así como se expande este reino. Es así como se establece el reino de los cielos. Pero nosotros tenemos que establecerlo, cada uno de nosotros. Si los padres verdaderos no pueden existir, tampoco podemos tener hijos verdaderos. Nosotros no somos hijos verdaderos porque nuestros padres se convirtieron en falsos, y es así que nosotros también nos convertimos en falsos. Entonces, para poder una vez más nosotros convertirnos en esos hijos, injertarnos y poder salir de esta oscuridad que hoy en día nos encontramos, también necesitamos, y que hoy en día lo tenemos, ¿verdad? Gracias a nuestros padres verdaderos, hoy en día podemos tener esa gran oportunidad, esa gran bendición de poder convertirnos en esos hijos sin pecado. Pero es recibiendo nosotros esa unción, como decía, recibimos esa unción y ya el caminar de nuestra vida depende de nosotros hacia el avance. Nuestra mente no tiene que mantenerse limitada, tiene que verse de una manera ilimitada. Así es Dios. Y nosotros tenemos que llegar a reflejar esa naturalidad de Dios. Una esposa ideal, tienen hijos ideales. Ellos pueden realizar la familia ideal. La conexión de 3 generaciones es el fundamento para realizar una familia ideal. Sin esta conexión no va a suceder. Hay 3 familias, y por eso el padre lo habla en el Johnson Young, y dice, cuando hay 3 familias unidas, ahí se genera la voluntad de Dios. Aunque, dice Padre, aunque realmente ustedes no estén conmigo, porque es la base fundamental, es el fundamento de la Trinidad también que se establece, ¿verdad? Es ahí como se genera también este propósito celestial.
3 familias unidas, pero con corazón de lealtad, de filialidad. La responsabilidad de la pareja bendecida comienza el día de la bendición. Ahí comienza nuestra responsabilidad. Imagínense si yo verdaderamente recibo la bendición y yo verdaderamente digo, no, yo ahorita no quiero tener hijos. No, antes del término de 5 años, estaré cumpliendo la bendición de Dios. ¿Le estoy siendo leal a Dios? Por eso dice aquí claramente, la responsabilidad de la pareja bendecida comienza el día de la bendición. Ahí yo muestro mi corazón a Dios. Si tengo ese corazón de poder cumplirle, desde allí, de ese momento, desde ese momento, ¿ves? Ahí está. Hay parejas de que no pueden tener hijos y eso tampoco no se puede. Y si no se puede, no se puede. Pero mi corazón de lealtad a Dios siempre tiene que ser esa unidad con Él de una manera absoluta. Y dice, la responsabilidad no es solamente el hecho de que el esposo y la esposa vivan en unidad como familia, sino que, basados en el fundamento de su unidad, formen una tribu y una nación. Hoy en día la madre nos está dando una responsabilidad de poder tratar de edificar a jóvenes. ¿Con qué propósito la madre está haciendo eso? Es por eso, porque ella quiere que su linaje se expanda. A través de la expansión de su linaje, este mundo secular puede ser bloqueado, este mundo satánico puede ser achicado, pero tiene que expandir su linaje. Pero si no expande su linaje, siempre se mantendrá. No podrá sucumbir a su linaje sustancial que hoy en día Dios quiere y que nuestra madre quiere. La mayor parte de lo que está haciendo la madre es que identifiquemos y damos bendición a jóvenes para que su linaje se expanda rápido. Está muy corta la expansión de su linaje. Entonces podemos ver claramente en esta palabra de nuestros padres cómo es que nosotros podemos llegar a convertirnos en esos hijos de lealtad. Y que nosotros tengamos también ese corazón de unidad absoluto. Ustedes no recibieron, dice, bendición por el propósito privado de una familia. Nuestra mente tiene que estar hacia una tribu, hacia una parte más expansiva. Su familia puede llegar al lugar del Sabbat. Puede llegar, el Sabbat cósmico. Ese Sabbat es así como se cumple cuando una familia establece eso, cuando esa Trinidad cumple con eso, tanto aquí como en el mundo espiritual, Dios está allí con ellos. Dios domina el mundo físico a través de esa Trinidad, pero también domina el mundo espiritual a través de esa misma Trinidad espiritual. Solo después van para el bien. Dice, cuando el Sabbat, cuando primero vivan por el bien de la tribu, solo después vivan por el bien de su familia. ¿Ves? Los pensamientos y acciones tienen que estar destinados a un propósito más expansivo, no solamente a proteger mi familia, a proteger mi descendiente, no, tiene que tener una mentalidad más allá, tenemos que tener eso. De la misma manera, la tribu puede alcanzar el lugar del Sabbat cuando vivan por el bien de la nación. ¿Ves? Es así como se va expandiendo. ¿Por qué? Porque Dios va allí, en esa tribu, llega a una nación y se va expandiendo hacia otros países, hacia otras naciones. Es así como se crece. Hoy en día la madre está tratando de establecer una nación que haga la voluntad. Una vez que se establezca esa nación donde el cual more Dios en cada hijo o hija que habiten allí, todo ese modelaje va a ser expandido como una forma de que todos los demás tienen que ir viendo las bendiciones del cielo, el amor que reinaría en esa nación es grandiosa, porque Dios vivo está ahí, va a estar viviendo con esa nación. Y la madre lucha por eso, por tratar de establecer una nación que sirva como modelo
para las demás naciones. En este sentido, la bendición no es solamente para ustedes. Cada uno de nosotros debemos tener fe que la bendición representa la totalidad. Una vez más, ¿verdad? Podemos ver que la gran capacidad que tenemos al establecer esa tribu nosotros, la totalidad. Cada uno de nosotros debemos ser ese tipo de conocimiento, debemos de tenerlo. Cuando esposo y esposa se unen, construyen una familia basada en esta fe. Su familia puede moverse en la dirección del mundo. Si solo hay una familia bendecida que cumpla este estándar, esta familia debe asumir la responsabilidad. Y es lo que se ha venido dando. No todos entienden esa misión, la voluntad de Dios. El Padre decía, si 3 hubieran como yo, ya hubiéramos restaurado el mundo. Pero solamente Él, nadie ha podido lograr llegar a estar a ese nivel. Y es por eso que la providencia de Dios va avanzando lentamente. No puede establecerse rápido. Pero si nosotros logramos entender esto y lo aplicamos en unidad, rápido va a avanzar este propósito sustancial que han establecido nuestros padres. Cuando mayor sea el número de familias que puedan ir hacia adelante, más rápido podrá progresar la providencia de la restauración. ¿Ves? Que le está diciendo, más rápido será el cumplimiento. Ahora, aunque haya muchas familias que vayan por este camino, no dependan de ellas. Si nosotros pensamos que porque alguna familia está cumpliendo con este propósito, entonces yo me voy a unir porque está así, puedo obtener salvación. No, dice Padre. Ustedes tienen que cumplir con su propia parte de responsabilidad. No se apeguen solamente a ellos, ustedes cumplan con su responsabilidad. Asegúrense de cumplir su parte de responsabilidad. Claro que nos servirían como un modelo del cual nosotros tenemos que usarlo, digamos, para nuestro caminar. Pero no podemos tener solamente apegado, nosotros tenemos que cumplir con ese propósito. Una familia autosuficiente es la familia deseada por la nación y el mundo, cuando se establece eso. Los descendientes de una familia con este despertar vivirán por el bien de la nación, el mundo. El esposo llegará a ser histórico y la mujer llegará a ser también histórica. Es por eso que nosotros hemos visto, si miramos, grandes personajes, figuras centrales como los santos profetas y líderes que Dios usó. ¿Por qué los deja ahí? Para que miremos que han sido diferentes. Ellos no han seguido su vida en el mundo secular. Ha sido diferente ese propósito original que Dios quiere. Y si nosotros realmente hoy en día ponemos un stop en nuestras vidas, hacemos cambio y determinamos nuestro corazón con poder cumplir ese mismo modelaje de nuestros padres, de hecho que sí, vamos a poder estar en esa historia ante los descendientes que vengan después. Y también ellos van a recibir esa fortuna celestial, porque Dios los puede usar para a continuar con ese trabajo. Nosotros en veces recibimos bendición y ni sabemos por qué. Porque hay algún ancestro que en aquella época hizo gran obra, algo muy bueno hizo. Nosotros recibimos ese pedacito de buena acción de este ancestro. Así ellos también reciben de nosotros si nosotros hacemos buenas obras aquí. Ellos van a recibir esta gracia de Dios y Dios también, porque a Dios no se le escapa nada. Dios mantiene eso cada minuto a segundo y cada momento que nosotros vivimos, eso está allí registrado. No cambia nada de esto. No hace olvidar. Y es así como entonces nuestra descendencia también pueden ser usados para este trabajo de la restauración del mundo en el curso de la providencia de Dios. Si ustedes llegan a ser la pareja que pueden construir tal tribu, se les coronará como el antepasado de la nueva era. Son palabras de nuestros padres, son las palabras de Dios mismo, sustancial. Así es que, ¿por qué podemos dudar de eso? No podemos. Si realmente nosotros tenemos ese corazón de unidad con nuestros padres,
vamos a realmente obtener esta gran bendición, vamos a obtener ese verdadero corazón, vamos a recibir su amor, vamos a realmente llevarle alegría a Él, vamos realmente a ser ese hijo de corazón leal, vamos a llegar a ser ese hijo de corazón filial, que es lo que Dios tanto quiere y que es lo que nuestros padres también quieren. Pero no, como decía, de una manera hipócrita, sino de una manera sincera. Vivirlo, caminarlo conforme el modelaje que hoy en día nosotros tenemos que hacerlo en nuestras vidas diarias. Nuestro amor tenemos que hacerlo desarrollar. Recibimos amor si nosotros realmente damos amor. Si nos acercamos a Dios, vamos a recibir todo el amor necesario. Si realmente caminamos hacia ese propósito, vamos a recibir todo lo que Él nos quiere dar. Como un hijo, como un propio hijo que nosotros tengamos en nuestro corazón, que también se doblega, que nos quiere tal cosa, nosotros también se la queremos dar. Es así Dios mismo igual. Él quiere darnos todo su corazón y su amor. Fuimos creados con todo su amor y su corazón. Conti más Él, ¿verdad? Más que nosotros. Entonces, nuestra vida de fe tiene que ser también de una manera absoluta. Nuestro caminar de una manera absoluta, la unidad tiene que ser de una manera absoluta para que podamos nosotros crecer, purificar y poder lograr que Dios pueda morar en nosotros, pueda habitar en nosotros y que realmente al pasar el tiempo de nuestra vida, porque esta vida es un pasar nada más, un día que cumplamos, vamos a pasar a poder vivir en esta verdaderamente morada del cielo con nuestros padres, verdadero y Dios mismo. Bien, hermanos y hermanas, esto era lo que yo hoy quería compartir con ustedes. Les agradezco por su participación, igualmente a los hermanos y hermanas que estuvieron conectados. Que Dios le dé un lindo fin de semana, un lindo día, una feliz tarde, una feliz y que tengan muchas bendiciones también en este nuevo año que damos inicio y a fortalecer ese corazón en nuestra vida. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.